Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día absolutamente espectacular. Yo soy y os doy la bienvenida, como siempre, a este vuestro canal de confianza donde analizamos, comentamos y nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y sobre todo, de nuestros famosos favoritos. Hoy, tenemos un tema que sé que os va a encantar, porque involucra a uno de los galanes más cotizados del momento, Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Vamos a hablar del revuelo que se ha armado en torno a su vida sentimental, y más concretamente, de los rumores que lo vinculaban románticamente con la bellísima actriz italiana Greta Ferro. Y ojo, que aquí no vamos a repetir chismes sin fundamento, sino que os vamos a contar todo lo que ha pasado, con declaraciones del propio Can Yaman incluidas. Agarraros, que vienen curvas. Pero antes de que entremos de lleno en la noticia, quiero pediros un favorcito rápido. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo del corazón y queréis estar al día de todas las novedades, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y seréis los primeros en enteraros de todo. Os espero. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como sabéis, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo físico. Desde su éxito en series como Erkencikus, su popularidad no ha dejado de crecer, convirtiéndolo en uno de los rostros más solicitados de la televisión. En los últimos años, Can ha estado trabajando en Italia, donde ha participado en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare. Y es precisamente durante el rodaje de esta serie donde comenzaron a surgir los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con su compañera de reparto, Greta Ferro. Greta Ferro, para quien no la conozca, es una actriz italiana con una belleza y un talento innegables. Ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, y se ha convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. La química entre Can y Greta en pantalla era evidente y eso, sumado a algunas fotografías que se filtraron de ambos compartiendo momentos juntos fuera del set de rodaje, hizo que los rumores sobre un posible romance se dispararan. Los fans de Can Yaman, siempre atentos a cada movimiento de su ídolo, comenzaron a analizar cada detalle, buscando pruebas que confirmaran la relación. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y hasta montajes fotográficos de Can y Greta juntos. La presión mediática era cada vez mayor, y la pregunta que todos se hacían era, ¿están Can Yaman y Greta Ferro realmente juntos? Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad no siempre es lo que parece. Y es que después de semanas de silencio, Can Yaman decidió romper su silencio y hablar claro sobre el tema. Lo hizo a través de sus redes sociales, en un mensaje contundente y directo que no dejó lugar a dudas. En su mensaje, Can Yaman negó rotundamente cualquier relación sentimental con Greta Ferro. Afirmó que entre ellos solo existe una bonita amistad y una gran admiración profesional. Explicó que las fotografías que se habían filtrado eran simplemente momentos compartidos entre compañeros de trabajo y que no debían interpretarse como una prueba de un romance. Can Yaman se mostró bastante molesto con la difusión de estos rumores, y pidió respeto por su privacidad y por la de Greta Ferro. Criticó a los medios de comunicación que habían alimentado la especulación sin tener ninguna prueba concreta, y recordó que tanto él como Greta son personas con sentimientos y que este tipo de informaciones falsas pueden dañar su imagen y su reputación. No estoy saliendo con Greta Ferro. Somos solo amigos y colegas. Respeto mucho su trabajo y la admiro como actriz, pero no hay nada más allá de eso, dijo Can Yaman en su mensaje. Por favor, dejen de inventar historias y de alimentar rumores infundados. Tanto Greta como yo merecemos respeto y privacidad. Estas fueron las palabras textuales de Can Yaman, un mensaje claro y contundente que dejó sin argumentos a todos aquellos que daban por hecho su relación con Greta Ferro. Y es que a veces la realidad es mucho más sencilla de lo que parece, y no siempre hay que buscar dobles intenciones donde no las hay. La reacción de los fans de Can Yaman a su mensaje fue diversa. Algunos se mostraron aliviados al saber que su ídolo no estaba comprometido sentimentalmente con nadie, mientras que otros expresaron su decepción por no ver confirmada la relación que tanto deseaban. Sin embargo, la mayoría de los fans apoyaron la decisión de Can Yaman de aclarar la situación y le mostraron su respeto y comprensión. En cuanto a Greta Ferro, la actriz italiana no se pronunció directamente sobre el tema, pero sí compartió en sus redes sociales el mensaje de Can Yaman,
demostrando así su apoyo y respaldo a sus palabras. Además, Greta Ferro pidió a sus seguidores que respetaran la privacidad de ambos y que no se dejaran llevar por los rumores y las especulaciones. Ahora bien, más allá de la negación del romance entre Can Yaman y Greta Ferro, este episodio nos deja algunas reflexiones interesantes. En primer lugar, pone de manifiesto el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación a la hora de crear y difundir rumores. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas famosas y de no dar por sentado todo lo que leemos o vemos en Internet. Y en tercer lugar, nos enseña que no siempre las cosas son lo que parecen, y que es mejor esperar a tener pruebas concretas antes de sacar conclusiones precipitadas. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas de los famosos siempre generan un gran interés, y los medios de comunicación y los fans están siempre atentos a cualquier pista que pueda confirmar o desmentir un romance. Pero también es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Así que dejemos a Can Yaman y a Greta Ferro disfrutar de su amistad y de su trabajo, y no les presionemos con rumores y especulaciones infundadas. Centrémonos en su talento y en sus proyectos profesionales, y disfrutemos de su trabajo en la serie Viola come il mare, donde demuestran una química innegable en pantalla, más allá de cualquier romance real. Además, recordemos que Can Yaman es un hombre soltero y que tiene todo el derecho del mundo a mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Y si algún día decide compartir su vida con alguien, seguro que será él mismo quien nos lo haga saber. Así que paciencia y respeto. Y hablando de Can Yaman, no podemos olvidarnos de mencionar sus proyectos futuros. El actor turco tiene una agenda muy apretada, con varias películas y series en preparación. Se ha convertido en una figura muy solicitada en la industria del entretenimiento, y su talento y su carisma lo han catapultado a la fama internacional. Pero, ¿qué es lo que le espera a este galán turco en el futuro inmediato? Profundicemos un poco en sus planes. Además de su ya consolidada carrera como actor, Can Yaman ha demostrado ser un emprendedor nato. Recientemente ha lanzado su propia marca de perfumes y ropa, Can Yaman for Men, que ha tenido una gran acogida entre sus fans. Esta incursión en el mundo empresarial demuestra su ambición y su deseo de explorar nuevas facetas de su carrera. No se limita a ser un actor, sino que busca expandir su marca personal y conectar con su público de una manera diferente. También se rumorea que Can Yaman está considerando la posibilidad de producir sus propios proyectos audiovisuales. Aunque aún no hay nada confirmado, esta idea demuestra su interés por tener un mayor control creativo sobre su trabajo y por poder elegir los roles que realmente le interesan. Si finalmente se decide a dar este paso, sin duda marcará un antes y un después en su carrera. Volviendo a la supuesta relación con Greta Ferro, vale la pena analizar un poco más el contexto en el que surgieron estos rumores. La serie Viola come il mare fue un gran éxito en Italia, y la química entre Can y Greta era innegable. Los fans entusiasmados con la serie comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Este fenómeno es muy común en el mundo del espectáculo, donde las parejas ficticias a menudo se convierten en objeto de deseo para los fans. Sin embargo, es importante recordar que la actuación es un trabajo, y que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. Can y Greta son profesionales que saben cómo interpretar sus roles de manera convincente, y es posible que hayan aprovechado la química que había entre ellos para crear una conexión creíble en la serie. Además, la presión mediática y la constante atención de los fans pueden dificultar el desarrollo de una relación real entre dos actores. Es difícil mantener la privacidad cuando cada movimiento es analizado y comentado por miles de personas. Por lo tanto, es comprensible que Can Yaman haya querido aclarar la situación y proteger su intimidad y la de Greta Ferro. En cuanto a la reacción de los fans, es interesante observar cómo la negación del romance ha afectado a diferentes grupos. Algunos fans, como mencionamos antes, se sintieron decepcionados, ya que tenían la esperanza de ver a Can y Greta juntos. Sin embargo, otros fans se mostraron comprensivos y respetuosos con la decisión de Can Yaman de mantener su vida privada alejada de los focos. Esta diversidad de opiniones refleja la complejidad de la relación entre los famosos y sus fans. Los fans, por un lado, sienten una conexión especial con sus ídolos y desean saber todo sobre sus vidas. Sin embargo, también es importante que respeten los límites y la privacidad de los famosos, y que no les presionen para que compartan información que no quieren compartir.
Can Yaman también está muy involucrado en causas sociales, y colabora con varias organizaciones benéficas. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, y su compromiso con los demás lo convierte en una persona aún más admirable. Su fundación Can Yaman for Children es un claro ejemplo de su compromiso con la sociedad. A través de esta fundación, Can Yaman busca ayudar a niños desfavorecidos y ofrecerles oportunidades para un futuro mejor. Sus acciones demuestran que es mucho más que un rostro bonito, y que está comprometido con hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, Can Yaman es un actor talentoso, carismático y comprometido, que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su vida sentimental siempre genera un gran interés, pero es importante respetar su privacidad y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. No olvidemos que detrás de la fama y el glamour, hay una persona con sentimientos y emociones, que merece ser tratada con respeto y consideración. Así que, ya lo sabéis, la historia de amor entre Can Yaman y Greta Ferro no era más que un rumor infundado. Ambos actores son solo amigos y colegas, y su prioridad es su trabajo y su carrera profesional. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo el tema del supuesto romance entre Can Yaman y Greta Ferro, y hemos escuchado las declaraciones del propio Can Yaman, que ha negado rotundamente cualquier relación sentimental con la actriz italiana. Hemos visto cómo los rumores pueden extenderse rápidamente a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas famosas. La próxima vez que veamos un rumor sobre la vida sentimental de un famoso, recordemos esta historia y seamos más cautelosos a la hora de creernos todo lo que leemos. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado entretenido e informativo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de los rumores sobre la vida sentimental de los famosos? ¿Creéis que los medios de comunicación deben ser más cuidadosos a la hora de difundir este tipo de informaciones? ¿Cuál creéis que es el límite entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer lo que pensáis. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.